tardes, buenos días, buenas noches a quienes estén escuchando allá, del otro lado. A este podcast que es el Marajá de San Telmo, un podcast de Bariloche para el mundo, donde hablamos de cine y en este caso llegamos a más de 8.000 metros sobre el nivel del mar. ¡A la pipeta! ¿Vos llegaste, Agus? ¿Te Ni imaginaste loca. llegar? No llego al 1,60 m, imagínate, ¿no? No, ni me animo, pero hay gente que sí. hay gente que sí, y a mí me encanta verlo por la pantalla. Me encanta ver esas hazañas en la pantalla, sea documental, sea ficción. Amo, pero no me asomo ni al balcón. ¿Qué nos pasa con el Everest, no? ¿Qué onda? El Everest fue filmado casi desde los inicios del cine, te podría decir. Sí, ¿no? Estuviste haciendo ahí como una investigación. Google ayuda, pero la primera película que traigo sobre el Everest es de 1924. Y la pudimos ver en Bariloche, en el Festival Audiovisual Bariloche. Así es. Una película muda que trajo el ciclo de cine balbuceante, que ojalá que continúe y que siga existiendo en Bariloche, que era un ciclo que trae películas mudas con música en vivo. Y entonces hace esa experiencia muy, muy interesante, donde van musicalizando una película que claramente no tiene música propia. Y trajeron la épica del Everest, del 24, que cuenta por esos años cómo era subir con una vestimenta ya anacrónica, las cámaras eran cajas de madera, todo era pesado. Muy diferente a cómo es el cambio tecnológico y las posibilidades hoy de subir. Y en ese ciclo, que la Sí. verdad estuvo muy lindo, era todo un ambiente precioso ahí en la Biblioteca Sarmiento y todos los músicos sentados en el suelo y haciendo música tipo hindú, Uh-huh. con creo que unas cítaras, bueno, voy a decir barbaridades, ¿no? Que daban con uno a veces no lo asocia, pero bueno, daban con el ambiente. Y ahora que lo traías de recuerdo, me llama la atención en el 1924, que recién se empezaba a filmar, ya había toda una producción de cine, pero ya había un interés por ese lugar que se ve de todos lados, supongo yo, pero está muy lejos de cualquier lugar de producción hollywoodense, por decirlo así, en esa época, ¿no? Que no estaba tan globalizado todo. Claro, el Everest también trae, como lo hemos hablado con Nico Mazzola bajo el agua, es esa aventura a registrar aquello que no se pudo ver nunca, ¿no? O sea, este intento de llevar una cámara ya es una épica en sí misma, como dice el título, no por subir al Everest, porque el Everest se subió casi 30 años después, por primera vez, sino por llevar ese dispositivo que permitía registrar por primera vez. Y eso me parece que es fascinante. Hola, buenas noches. ¿Cómo anda? Sí, me quedé pensando, la del 24 es la primera de Mallory. Calculo que desde la primera de Mallory. El primer intento. Sí, el primer intento. Uh-huh. Y me animo a creer que son los últimos, son los estertores de la Academia Británica, las expediciones del Dr. Livingstone, de la búsqueda del Polo Sur. Hubo como una edad dorada desde los 1870, 1880, y que debe haber terminado en uno de los últimos hitos, debe haber sido el Everest, de las grandes conquistas, digamos. Era esto bien british, bien... imperialista. Sí, mezcla de imperialista con una búsqueda de los límites, de los confines, de qué hay más allá. Que es, nosotros por definición, como que vivimos en esto de qué es la aventura. Y la realidad que hoy la aventura se trasladó a Marte, porque es ir a los confines. Aunque todavía hay confines en la Patagonia, de valles que no se han caminado, cascadas que no se han descubierto, que están ahí a la espera y no ha pisado el ser humano nunca, ¿no? Pero yo creo que sí, que esa época fue una edad de oro que se terminó en el 56, creo que 53 o 56, que fue no la ascensión al Everest, sino la ascensión de Herzog al Annapurna. El primer 8.000 que se sube, lo suben los franceses en el
52, 53, no estoy muy seguro, porque el Everest es del 54, 53, entonces el año antes. Que fue como la gran conquista de los franceses y ahí quedó. Después creo que no subieron como ningún 8000 más como expedición, pero esa primera de Werner Herzog, que es el hermano del cineasta. Del cineasta de Fitzcarraldo. Creo que es el 5º episodio donde se lo nombra Herzog. Este podcast va a cambiar de nombre en cualquier momento. Y se lo va a seguir nombrando. Sí, así que... Bueno, Herzog de hecho tiene una película de los 80. No, la del Torre. Sí, la del Cerro Torre. El grito en la piedra. El grito en la piedra, que es marcó una época. Bueno, ya no estamos yendo, pero. No, siempre estamos acá. Pero estamos acá. El grito de piedra es como una avanzada ideológica del montañismo que recién se dio 20 años más tarde. Ya se estaba dando ahí, pero no existía la escalada deportiva como una disciplina indoor o la deportiva de una piedra en la que todos los seguros en la pared están puestos, o sea que vos escalás pero siempre con un nivel de seguridad muy grande. Y planteaba las dos escuelas Herzog en Grito de Piedra. Planteaba el escalador pre-escalada deportiva, pero el más atleta, el más como desde una filosofía más deportiva, previo a la escalada deportiva moderna, y el escalador vieja escuela, más de hierro, más rústico. Y hay todo una trama argumental súper interesante que los une al final, los une en una lucha por ser los primeros que suben el Torre. Una lucha vana, según Herzog. No voy a spoilear nada, pero es una lucha vana, según Herzog en la película. Y en realidad eso se desnuda. Grito de Piedra, que será del año 91, 92. Sí, 90, sí, 90, no me acuerdo exacto, sí. Pero sí. Y recién en los 2000 se empieza a desnudar esta dualidad en la que quedan de un lado los montañistas y del otro lado los escaladores, que no existe como dualidad, pero sí son dos subculturas. Claramente son dos subculturas. Para quienes estamos por fuera de esa cultura no distinguimos por ahí. O le llamamos sectas. Sectas, ¿no? Son sí. las sectas de Bariloche. Sí, que en Bariloche las tiene. Sí. Y porque en realidad es natural. El montañismo abarca un gran espectro de actividades dentro de la montaña. Claro. No, bueno, hoy por hoy el escalador de la escalada deportiva, la más de 50 metros, 30 metros, vía de 30 metros o indoor con las rutas preseteadas por alguien, digamos, y las tomas puestas de plástico. Y abarca eso, y también abarca el corredor de carrera de aventura, abarca el que hace descenso en vicio, y la montaña se ha convertido en un terreno, un parque de diversiones de un montón de gente, digamos. Pero bueno, los que somos vieja escuela miramos todo con un poco de recelo porque el montañismo era, un ridículo, pero era la mochila pesada, el heroísmo. Nosotros somos más, no sé, volviendo al cine de Leni Riefenstahl, ¿viste? La cuestión más... como Gusi Lachner, ¿no? Sí, Gusi Lachner, sí, la parte heroica de vencer a la montaña y de vencer al clima, a las dificultades, todo más preguerra. Pero eso... como que yo me animo a decir que no es ajeno a la realidad, porque la verdad es que volviendo a lo de la aventura, cuando te estirás y querés ir a esos umbrales, la realidad es que es todo un poco Gusi Lachner. Sí, hay mucho en YouTube para ver, así que sí, vayan a ver esa. La nombramos con el capítulo de Bianca Fidanni, Canción Perdida en la Nieve. Sí. Película hermosa sobre cómo se recupera el material de Gusi Lachner, que fue camarógrafo de Leni Riefenstahl, que fue la camarógrafa de Hitler durante el nazismo. Que antes de ser camarógrafa de Hitler, ella ya dirigía y hacía cine de montaña. Cine de montaña. Fue una muy buena directora de cine, lástima. Está saliendo un documental este año. ¿Sí? Que recupera un poco ese material. Sí, igual anda a vivir en Alemania de los
30, de fines de los 30, ¿no? Este es otro episodio, Álvar. Pero bueno, justamente quien nos está hablando de todos estos temas, quien se animó a ir al confín del mundo, quien llegó al techo del mundo con esa mochila pesada y la vieja escuela encima, es Álvar Puente. Álvar Puente, barilochense. Tenemos esta bio que dice que inspirado en las hazañas e historias de su padre, que también vamos a hablar un poco de él si quiere, si tiene ganas, un gran referente del montañismo y del Club Andino Bariloche, empezó su camino en la montaña a los 14 años, es montañista, escalador, trabajador en altura y carpintero, estudió licenciatura en biología, trabajó como guía de montaña, como intérprete de inglés, francés. Fue director de la Escuela de Montaña del Club Andino Bariloche. También fue miembro muy activo de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche. Tuve un videoclub. ¿Tuviste un videoclub? Pero, ¿cómo esa cosa no está acá? Esa es la Esa parte no que estaba. ustedes no sabían. Ahora vamos Tuve a un hablar. Ahora vamos a hablar. videoclub, Acá en sí. Bariloche. Se explica muchas cosas. Se explica muchas cosas porque además es un gran cinéfilo, yo te dije. Vine de Cayetano, yo sabía que no se lo tenía No, que no decir. preparé nada, dijo. Sí, ¿viste? sí. Pero ¿para qué? Vine, ya está, nos quedamos acá hasta la 9 de la noche. Y fue parte de la primera expedición argentina en hacer cima en el Everest en mayo del 2010. Sí, exacto. Esta expedición fue organizada desde Club Andino. La idea surgió en una cena de la comisión, ¿no? Sí. Una cosa así que contaban la otra vez en una charla que dieron por los 15 años que se Sí, en se paralelo, cumplieron. esas ideas que convergen en tiempo y los individuos se mezclan y decís, "No, entonces tiene que ser, pasa". Y se pusieron una fecha límite para recaudar los fondos diciendo que si a diciembre de 2009 no los tenían, no subían. Y los fondos llegaron en marzo del 2010, viajaban en mayo. No, en marzo. bueno. A los 10 días, Y 15 días. antes de subirse al avión, llegaron los últimos pesos para poder pagar el hotel en Nepal, Katmandú, sí. en Katmandú. La expedición estuvo conformada por Ramón Choconi, Charlie Galossi, Marcelo Deza, Leonardo Proverbio y Álvar Puente, quien está hoy con nosotros. Subieron los 5, bajaron los 5 y cada uno con sus 20 dedos enteros, lo cual es un dato que no es menor. Y acá estoy con nosotros en la Yo había mesa del rifado Marajá. alguno, ¿eh? Yo Bien. había aceptado perder alguno. Un dedo. En el proceso te lo planteás. Decís, firmo subir si pierdo un... Sí. Que no sea el pulgar. Sí, ¿no? no sé en qué momento a mí se me fue la olla y dije, bueno, va, pero lo pensás, no te queda otra que forma parte de la toma de decisión del proceso, porque está ahí, digamos, es una posibilidad que algo salga mal. De hecho, salieron un montón de cosas que no salieron bien, pero terminaron el resultado en esta sociedad en la que el resultado cuenta. Sí, llegamos todos. Nos costó, pero llegamos. Yo anoté en nuestro documento mágico una única pregunta, Mira. que es ¿por qué? ¿Por qué subir al Everest? Había una frase, capaz que mando fruta, pero uno de los primeros relatos de montaña que se escribe, lo escribe Epicuro, un escritor griego, y creo que de ahí viene el por qué. Porque era el por qué no, porque está ahí. O sea que está ahí. Sí, ¿Por qué que no? lo dijo Mallory. Claro, ¿Por qué subir y montaña? eso- Porque están ahí. Sí, y eso como que se siguió replicando como una explicación también, no solo de Mallory, sino de toda la búsqueda de la aventura. Hay una componente ¿viste? El dónde es importante, el cuándo es importante. En la aventura en sí lo único que no importa es el por qué. En realidad, pues si la tenés que justificar, no tiene justificación. No hay, y no entra dentro del espectro Racional. Entonces, en todas las preguntas, el cómo, el dónde, el cuándo, todo eso sí es relevante. Y forma parte del debate y del diálogo interno y del diálogo con tus compañeros. El por qué es algo que no se ni se cuestiona, digamos. Es como eso, está ahí. Álvaro además es realizador audiovisual, o sea, has estado en muchísimas de las producciones de los hermanos Venegas y otras también, en documentales de montaña.
y yo creo que sos más guionista que otra cosa, porque tenés como mucho de ahí del guión. Y en una de las pelis hablas de la gesta de lo inútil. Y me gustó eso también. Sí. Como decir, bueno, en esto que vos decís, una sociedad centrada en la producción y en el exitismo y qué sé yo, bueno, salirse de eso y decir, voy a hacer algo que es inútil. Simplemente es que el ser humano dé un paso más a una tierra inexplorada, qué sé yo. Sí, eso que vos mencionás, vos sí hiciste los deberes, yo no. ¿Viste? Vos sí hiciste los deberes. Gracias. Eso que mencionás, sí, yo lo que nosotros cuando subimos, todo se conecta, ¿no? Cuando subimos en el 2010, no me quiero olvidar de mencionar a los hermanos Venegas, que son dos guías de Bariloche que vienen guiando en Himalaya desde hace 20 años. Ellos nos proveyeron toda la logística porque vos cuando salís de acá, claramente no te puedes llevar las carpas para campamento base, las carpas para campamento de altura, la cocina, los calentadores. Hay toda una logística que se alquila. Uh-huh. Y hay distintas empresas que proveen esa logística en todos los 8.000 de Himalaya, tanto en Nepal como en Pakistán. Y nosotros articulamos esa logística vía los hermanos Venegas, que son estos dos guías que a la postre terminaron siendo, por lo menos míos, íntimos amigos, son casi hermanos. Y yo ni los conocía, fui el último en conocerlos, porque siempre me dediqué a mi parte, mido mi metro cuadrado y no me meto en lo de otro, no me correspondía la parte de toda la previa de la logística. Y todos los mencionaban como los Venegas. Yo, imagínense. Mi lectura es ciencia ficción. O sea, leí Tocando el Vacío, el libro de Into Thin Air, el libro de Krakauer sobre la tragedia del 96, la leí camino al Everest. Ah, sos un Sí, un kamikaze. campeón. Porque liviana para... Como que mirar Viven en el avión antes de estar viajando. Me había llevado Duna. En mi valija me llevé los 3 primeros de Duna, que para mí eran los mejores, y dije, es un buen momento para releerlos. Sí. Llego a Katmandú, no tuvimos ni tiempo. Katmandú fue un voladero de 5 días en los que no podías hacer nada. Arrancamos el trekking en Lukla. Quería mencionar que en este cocoliche mío, ¿no? Esto de decir los medios técnicos del 24, no solo los medios técnicos del 24, en el 24 caminaban 300 kilómetros para llegar a la base del Everest. Salían de la jungla, salían de... Mucho más atrás. Sí, nosotros caminamos 80 kilómetros y ya de montaña. Claro. Ellos pasaban... Tienes una avioneta que te... Un mes y medio. Sí, claro, vos volás en avión a un aeropuerto que ya está llegando a cierta altura, a los 3.000 metros, y ya está llegando en clima y condiciones de montaña. Ellos salían de 300 kilómetros más atrás, llevaban 100 porteadores para portear buena parte del material que necesitaban para la aproximación, que era de 300 o 400 kilómetros, tenían que cruzar ríos caudalosos, era toda una gesta, una épica. Nosotros llegamos en un avioncito, aterrizamos en un lugar increíble y ya nos bajamos con una mochilita de 10 kilos y a caminar porque tenés toda la logística organizada. No, mochilita posta, yo hazlo del día. Ya sé, sí. Después contar cuando cuentes el descenso, todo lo que cargaron. Sí, esa fue, pero... Claro, era como más una mezcla entre exploradores y montañistas. El explorador, como puede ser un explorador del Beagle. Sí, en los años 20 era 100% exploración. Sí, y se morían seguro en 10, 15 sherpas se morían porque se ahogaban, porque los agarraba malaria o porque transitaban la selva un montón de tiempo. Hay relatos de expediciones a 8000 en las que miembros de la expedición, un inglés va en una camilla durante 4 días porque lo agarró malaria y iba para como arriba. San Martín. Sí, tal cual. Volvamos a los libros. ¿Cómo es llegar ciencia ficción en el...? Y llegamos al primer pueblito y lo que tiene también cosas mágicas de estas, no sé, de una expedición al Everest, toda la previa, toda la aproximación es hermosa. Vos vas parando en pueblitos, no hay hoteles, o sea, y no hay hosterías, son pequeños lodge familiares en los que, contrataste ese lodge y dormís en una habitacioncita chiquitita y comés con
con un montón de gente que está haciendo o el trekking o que va a la expedición. Hay 4 o 5 mesitas. Y en todas, ¿qué pasa? Hay una bibliotequita de libros que han dejado viajeros. Y yo llego a Fakdin, que es el primer pueblo del trekking, el primer día, y lo primero que voy es a chusmear la biblioteca. Yo ya tenía mis libros, los porteé para arriba y para abajo. Porque, Los paseaste. sí, porque al final no enganché con mi ciencia ficción. Y primer libro que... Tocando el vacío. No. Dije, bueno, se murieron 11, bueno, me tengo que ir preparando. Puede ser una opción. Así que me leí Tocando el vacío, camino a Campo Base. Para quienes no sepan, fue una expedición del 96, 95, es esa, Sí, ¿no? Estamos hablando de esa. Sí, el 96. Que en 2015 se hizo una peli que yo la vi como 5 veces, o sea, me encantan ese tipo de películas. Es muy terrible, me la sé de memoria. Bueno, ese vos la viste ahora, antes de ayer. Yo la había visto en el cine y la volví a ver ahora, sí. Que se llama Everest, la película. 2015. Que es la más hollywoodense y espectacular. Sí. Pero rescata el libro, digamos, y le hace honor a la historia, yo creo. Ahí hay como esa cuestión de, y cuenta un poco desde que iniciaron estas expediciones comerciales. Y bueno, no sé, no es que lo pone en crítica, digamos, pero bueno, fueron varias cosas que salieron mal, varias pequeñas mala suerte, combinación de malas decisiones, por ahí micro decisiones que se van tomando en el ascenso o en el descenso. No sé si ustedes lo cuentan o no, pero habían hablado qué pasaba si alguno no podía subir, qué pasaba si se encontraron con alguien, pues ahora nos vas a contar, pero se encontraron con alguien en camino de regreso, en el descenso, que necesitó ser rescatado, qué pasaba si se lo encontraban en el ascenso. Uh-huh. No, y pensaba que, o sea, veníamos hablando de exploración y abrir mundo, ¿no? Como abrir el mapa en un juego, y acá en realidad ya es una actividad turística, Uh-huh. de explotación turística. Sí, lo es, no deja de que es un tema, es un tema como un punto caliente en el debate del himalayismo y el montañismo, no solo las expediciones comerciales, sino el cómo uno aborda un 8000, ya más allá del porqué, el cómo uno lo aborda. Y algo que yo me gustaría un poco quitarle un poco de ruido a toda esta posmodernidad instantánea de la foto, en la que ves una foto con una fila de gente y automáticamente sentís que está todo desnaturalizado, o ves una foto de un campamento con basura y decís, esto está... Lo cierto es que si me preguntan a mí, desde lo ideológico, habiendo estado ahí, a mí las expediciones comerciales me parece que lo mismo que las marcas de ropa de montaña se hayan puesto de moda, para mí es un pro para el resto del montañismo mucho más que una contra. Digamos, a mí no me duele ver un campo 4 lleno de basura, porque prefiero que ese campo 4 esté lleno de basura y que todo esté toda la basura esté focalizada ahí, ir al campo base del Lhotse y que esté limpio y prístino, ¿no? A ver, el montañismo hoy por hoy no está exento de los vicios del consumismo. Uh-huh. Y no lo va a estar, ni ningún 8000. Hace 15 años atrás el 8000ismo era uno y hoy ya es otro. Ya todo está comercializado, están los récords de velocidad, están los que suben los 14 8000 en 6 meses. Los que esquían, el Everest, hay una película de esquiar. Sí. A ver, y está bien, porque vos te subís al Everest y ves que hay, en todo el cordón del Himalaya hay miles de montañas. Y todas las demás, gracias a que toda la mirada y todo el foco comercial está puesto ahí, todas las demás están prístinas. Y acá pasa lo mismo, digamos. Es decir, la Aconcagua ahí es medio una bastardeada. Si vos querés ir a la Aconcagua, comete la bastardeada, digamos, bancátela. Uh-huh. Gracias a eso, todo el resto de los 6000 están impecables, incólumes. ¿Por qué? Porque como no está comercializado y no está mirado desde un punto de vista
de obtención, de récord, de ego. Todo lo demás sigue siendo bastante, bastante puro. Entonces a mí no me molestó tanto. Te choca. Nosotros nos comimos también una fila de gente y un ritmo que no era el que hubiéramos querido. A la vez también es comprensible. Digamos, hay 600 personas que quieren subir al Everest. O sea... Y la ventana de clima es muy muy cortita, tenés una o ¿Cuánto dos... mide ese espacio, esa cima? Es chico. No, la Las cumbre es películas- nada, la cumbre es chiquita, es menos que esta habitación, es un 6x4, digamos, nada, es una cosa muy chica, pero la montaña es gigante. No, claro, pero estar en la punta. ¿Y cómo es? ¿Cómo es estar ahí arriba? No sé si tengo una respuesta para eso. Para mí representó en ese momento una cosa, representó otra distinta cuando volví. Y viene representando un montón de cosas, digamos. O sea, se va generando con el paso del tiempo una representación diferente. Ahora, para mí la cumbre en sí es un tilde. Es un tilde curricular. Lo que a mí no me dio tanto como desde el ego como hubiera pensado en ese momento, como la parte heroica. Yo al año siguiente intenté hacer otra expedición ahí y no alcancé a financiarla. Después a los 2 años quise ir al K2 y tampoco, no se conseguían dólares, estaba difícil, no se conseguían dólares físicos ni manera de transaccionar. Entonces tampoco pude ir y en ese momento para mí lo que representó fue el primer escalón en una deseada carrera himalayista para mí. Yo me sentía muy fuerte, me fue muy bien en la expedición, desde lo técnico y desde lo físico me sentí muy muy bien, me fue muy bien. Sentí que podía seguir en eso, me volvió loco desde lo cultural y lo panorámico del lugar. No me llamó la atención particularmente el Everest en sí. De hecho, cuando nosotros tuvimos una pequeña votación previa de a qué montaña ir. Y yo elegí otra. Yo elegí Annapurna. Mirá. Porque era la que más me llamaba desde todo desafío. O sea, habían dicho, hagamos un 8000. Esa Claro, era vamos la a por premisa. sí, vamos a por un 8000. Y el que empezó a poner todas las fichas en el Everest fue Ramón. Y bienvenido sea, que fue el que como que más necesitaba o deseaba esa parte del nombre. Sí, Al club le vino muy bien. Te iba a decir, como que también es para buscar financiamiento o para buscar sponsor o qué sé yo, bueno, y si no había habido otra expedición anterior de Club Andino tan importante, no reniego ni un poco, digamos. No era la que a mí me llamaba. Digamos. ¿Intentos argentinos habían habido? Sí, había habido 3 intentos argentinos de expediciones, digamos. Ya había habido, de hecho, hay un ascenso sin oxígeno de Ever Orona, de un salteño, que todavía no se ha repetido por argentinos, genuino sin oxígeno. Pero expediciones así, fuera de la estructura comercial, fuera del timing comercial, nosotros no es que nos hicimos unos ganadores de un gran mérito en el ascenso en sí, porque si bien hicimos nuestros porteos, porque si bien mantuvimos un nivel de amateurismo decente, básicamente no fuimos unos burgueses sentados en un puff, en un campamento 2, sino que yo siento que nos lo ganamos bastante, pero no estamos exentos a la estructura comercial y la realidad es que buena parte del trabajo no íbamos con muchos sherpas, pero nos lo hicieron los sherpas con los que fuimos. En ese sentido, no subirse a un... No me quiero subir a nada, pero sí, fuimos la primera expedición amateur argentina que hizo cumbre y lo mejor de todo es que fuimos todos, que subimos todos. Te quiero preguntar por el videoclub. ¿Cómo es que alguien que hizo cumbre en el Everest tuvo un videoclub? Yo tuve un videoclub. No, como alguien que tuvo un videoclub hizo cumbre en el Everest. También. Eso es lo más raro. No, lo loco de Quienes todo es miramos que- peli estamos mucho en el sillón. Es que lo tuve Ese es el tema. antes, durante la expedición y un año después. O sea, justo en esa mirá. etapa, 2009, 2010 y 2011 lo tuve, sí.
¿Dónde? En el kilómetro 10. Los últimos vestigios del videoclub. Sí, de hecho yo hice fui el que pasa todas las películas del VHS al DVD. Y en realidad me di el gusto. ¿Cómo se llamaba? ¿Sabes que no me acuerdo? No puede ser. Ya te voy a decir, ya me voy a acordar. Sí, bueno, quedó ahí en el tiempo. Pasó ¿Y te más. quedaste con muchas pelis? Sepan una cosa, no sé si les está pasando, a mí me está pasando que para que entre algo nuevo tengo que sacar algo viejo de la memoria. No me siento viejo, pero ya no registro nombre, no registro cara, ya me doy cuenta que tengo que borrar. Se ve que borré el nombre del videoclub. Claro. Tuve un programa de cine en la radio durante 2 años. Ese sí me acuerdo. No hicimos bien la tarea. No, esa parte Ese no sí hicimos. me No, acuerdo. yo te dije, él es un gran cinéfilo, es En muy Radio nerd Larca. en su gusto. ¿Se acuerdan de Radio Larca? Sí, En Radio hermosa, Larca. Se hermosa llamaba radio. Bagdad Café. Ah, eso lo he escuchado. Mira, sí, lo he el escuchado. conductor de ese programa era yo. No Hace- sabía, no había conectado. Eso sí me acuerdo, mira. Yo te dije, Álvaro es cinéfilo y es bastante nerd en sus gustos también, porque sí. eso de la ciencia ficción. Ya abrí la ventanita, ya me voy a meter. Te gusta Star ñoño. Wars, Sí. todas soy esas ñoño. nerdeadas. Pero no, compro el videoclub en realidad por no dejar caer un videoclub de barrio. Era el de Puerto Moreno. Un videoclub chiquito en Puerto Moreno, al que yo no le consumía una gran cantidad de cine, porque tampoco es que consumía desde el lugar comercial, pero estaba ahí y iba cuando quería comprar una peli comercial, alquilar una peli comercial y iba y la alquilaba ahí. Y lo que me pasó es que me entero que se va a cerrar. Te lo voy a cerrar, el Colorado lo iba a abrir en otro lado, se llevaba buena parte de las pelis comerciales. Digo, no lo cierres, es el videoclub de barrio. Pero no porque sus películas me interesaban, sino... Una cuestión nostálgica quizás, o Sí, bueno, de sí, sostener nostálgica. ese punto ahí. 100% de no mates un punto de cultura. Bueno, te lo vendo. No, bueno, te lo vendo. Y justo en esa etapa de mi vida yo estaba estaba solvente, me habían pagado unos cheques que eran a 90 días, un delirio así. Tenía un amigo que estaba sin laburo. Estaba galgueando un músico. Que estaba sin laburo y digo, hagamos una cosa. Yo lo compro, me ocupo yo no sé nada de cine, me dice. Bueno, vos buscá música, traé pelis de música, yo me ocupo del cine. Y fue así que, bueno, fui y le digo, Colo, tengo estos cheques, ¿te sirven? Bueno, sí, me sirven. ¿Elijo qué pelis me quedo? No. Y él pensó que yo me iba a quedar con, no sé, Spider-Man. Titanic. Sí, claro. Titanic. Y yo elegí todas las que había estado viendo. No sé, me quedé con 100 pelis. Y a partir de ahí empecé a catálogo y Claro. tácate. Qué lindo. Y me di el gusto de ver todas las pelis que quise, de todas las épocas del cine. Y en un año me di cuenta que me había rodeado. Yo no estaba en el videoclub, atendía los fines de semana, me había rodeado de gente parecida a mí. Porque claro, cambié el espectro le cambié la cara al videoclub, entonces empezaron a venir cada bicho más raro, pero que todos me tiraban, ay, ¿no viste tal? ¿Viste? ¿Y qué te gusta mirar? Ya esta pregunta no estaba, pero... No sé, yo creo que en ese momento tenía la compulsión de ver todo Jim Jarmusch y ver Tarkovsky. Y no se conseguía, y eran pelis que eran caras de conseguir, y era un tema. Entonces, con la excusa del videoclub, dije, las voy comprando. Espectacular. Pero en ese momento quería ver eso, era como... Había visto Stalker de Tarkovsky en su momento, y me había quedado siempre ese cine ruso increíble. Y después, me gusta todo. ¿De dónde sale esa cinefilia? Bueno, quizá de mi... Yo viví mi adolescencia y mi infancia fue en España, desde los 8 años hasta los 18. Y mis viejos mi viejo era un tipo hiper recontra culto. De otra época, era un tipo de otra época. Es muy difícil describirlo. También montañista, muy lector, escritor, desde un montón de facetas, un tipo muy brillante. Y nosotros no tuvimos tele hasta los 11, 12 años. Y cuando puso la tele por no me acuerdo qué mundial o una cosa así, clásica. España tenía televisión española 1 y 2, antes de todas las privadas. Y la televisión 2
era plenamente cultural. Y tenía una trasnoche, desde las 10 de la noche en adelante tenía un cine que era una locura. Una locura. No lo he vuelto a ver ese nivel de... Una onda función privada, que también te pasaban cosas que hoy son Sí, bueno, inhallables. función privada, que fue cuando me la encontré acá como dentro de las posibilidades de la tele. Dije, wow, ¿cómo se parece? La diferencia es que tenía esta cuestión de la 2, de la trasnoche, tenía esta cuestión, función privada te presentaba la película, te hablaba un poquito y la 2 te contextualizaba la película en una época, en un escenario histórico y era fabuloso. ¿Sánchez era el español? Puede ser. Sí. No eran dos señores tomando whisky, hablando. No, tal cual. No, era un erudito sentado atrás de una mesa. No recuerdo el nombre, pero ellos tienen como un Fernando Martín Peña español que contextualizaba. Sí, pero no me acuerdo, pero era maravilloso, ¿eh? O sea, sos de los pocos argentinos que puede ver películas traducidas, dobladas al español. Que logra, porque se las nadie banca. se lo banca, ¿viste? Sí, Digo, no, yo me pero las viste tal banco. peli, no la miré porque está solo doblada en español y no me lo banco. En ese sentido, zafo. Puedo trascender a eso. Y de ahí, en mi adolescencia, yo en particular tuve siempre una necesidad de hacer cosas con las manos. Y me plantaba, después de cenar, a hacer, hacía maquetas, bien ñoño, ¿eh? Pero no soy tan ñoño, pero en esa época me identifico como un adolescente ñoño de 8 de la noche en adelante. El resto del día era una persona bastante cualunque. Y se iba todo el mundo a dormir en mi casa. Y yo me quedaba viendo la 2. Y se convirtió en un ritual que al tiempo se incorporó mi viejo. Ajá. Entonces, lo hacía yo, ¿viste? Él se iba a dormir, no viejo, pero bueno, me voy a dormir. Y el único salamín que quedaba ahí en la mesa del living, tallando o armando las maquetas, era el chico de la casa, el más pequeño. Y en algún momento empezó a venir mi viejo y se sentaba en el sillón y veíamos las pelis juntos. Y en ese ver las pelis juntos, primero logré un diálogo con mi viejo que no había tenido nunca. Mi viejo era un padre de los de antes, yo, con los hijos no dialoga. Y llévate a los chicos, era la frase, llévate a los chicos. Sí. Y empecé a ver las películas con otro... Compartir ese... Sí, y con otro intérprete de la contextualización, digamos. Tenías el de la tele y mi viejo argumentaba con el de la tele. No era tan así. No era tan así. Y ahí fui armando todo yo creo que un amor al cine. No necesariamente con Ciudadano Kane, pero sí ese cine de los 40, de los 50, a mí me invocó un montón. Qué lindo. Qué bueno. Es que sí, acá nos gusta traer al marajá cuando logramos hablar de la cinefilia de la persona que entrevistamos, que es eso, es más que ver el tecnicismo de si está bien filmada, no está bien filmada. Es esto, es compartir con alguien más, es que sea parte de tu infancia, es que sea parte de esto que vos decís, bueno, yo era un ñoño en esas horas que miraba y de compartir con un papá, o sea, que no me imagino cuento más lindo que ese, digamos, Claro. de la cinefilia. Y con la ciencia ficción, ¿podés cruzarla de alguna manera con la montaña? ¿Cómo? Parecen cosas que no se pudieran cruzar. No, pero en realidad sí. Y con la literatura, lo cierto es que la montaña es evocadora. Es evocadora de... A ver, ¿cómo lo digo? Esto es metafórico, ¿no? Pero pasás el límite fronterizo del Paso Puyehue, ¿no? Te subís ahí a donde está el Pantojo, salís del bosque, caminás 200 metros por los arenales que dejó el volcán y estás en un paisaje lunar. O sea, si eso no te evoca que estás en otro lugar, no. Y desde esa metáfora hay una aproximación. La montaña nos es muy ajena. Aún a los que hacemos montaña, te es ajena de la vida cotidiana, aunque hayas estado en un refugio, aunque te hace viajar. Sin lugar a dudas, irte a un refugio te hace
además de hacer ejercicio, de ir al refugio, de conocer gente, de estar en el bosque, es evocadora. No conozco a nadie que haya leído El Señor de los Anillos y haya ido a un bosque de Notofagus de la Patagonia y no se haya sentido en la peli. Totalmente. O en el libro, digamos. Ahora entiendo por qué sos amigo de Alfred. A todo esto porque Sí, más es vale. amigo del papá de mis sobrinos, que es un gran nerd, que yo quiero traerlo acá para que hable, no se anima, pues muy tímido, que es una de las pocas personas que estuvo en la Antártida, o sea que bueno, tiene mucho para contar también. No, y es una cabeza sí, abierta. sí, Sí, Alfred es una sí. cabeza abierta. Es muy, muy interesante. Y compartimos, sí. De hecho, tenemos nuestra cinefilia. Sí. Compartimos, bueno, Vamos nos ahí. juntamos a ver, ¿viste? Nerdeadas. Sí. O no tanto, digamos, porque lo bueno es que si me autodefino nerd, cada vez somos más. Ahora está de moda. Tienen buena ahora prensa. es cool, No, ahora cada es cool vez ser más. nerd. Sí, ahora es. Sheldon está Sí, bien sí, visto. Sí, Claro. sí, tiene novia Sheldon. ¿Y qué se ve en esas juntadas? ¿O qué te mueve de la ciencia ficción? No, lo que pasa es que hoy es muy difícil salirse de la ciencia ficción pochoclera. Lamentablemente hoy acaparó todo. Yo creo que me sigue gustando mucho James Cameron, la mirada más allá de haciendo pochoclo, más allá del pochoclo, más sí. allá de lo... Gran explorador. Sí, pero no solo con Titanic o con el... Avatar. Claro, o no solo con sus escenarios de sus búsquedas. El tipo, yo creo que sí, que va más allá. A mí me gusta en ese sentido porque hay una búsqueda siempre atrás de él. ¿Y te gustó Duna? Me gustó Duna. Está bueno, Sí, me gustó Duna. A ver, Duna... Yo no leí el libro, pero como película me parece espectacular. Claro, la segunda sobre todo, pero... Yo lo que... El gran valor de la película... Yo sí leí Duna y fui fanático de... Pero, no sé, antes de la película la habré leído 3 veces. La saga se pone muy pesada, se pone muy política. A mí el eje político me puede un montón. Más allá de mi militancia toda mi vida, todo es con mirada política. Y Duna, Frank Herbert hace una lectura política a partir del segundo libro que es una bomba. Es una maravilla. Empezás a profundizar y te das cuenta que el tipo vivía en el palacio. Digamos, porque él, mal que mal, lo que trae a colación en un escenario de ciencia ficción es el medioevo feudal la disputa de poder. El extractivismo. Los territorios, el extractivismo totalmente. y las estructuras de poder colonial. Sí, o sea, dominación de un otro... Básicamente es una monarquía, pero con... a ver, Duna tiene en el libro, ¿no? Tiene la secta, las Bene Gesserit es la religión y está ahí como estaba el Papa en el año 1200. Están los consumidores de especies, que son el clan de los navegantes estelares, digamos, que necesitan la especie para viajar por el tiempo. Bueno, los piratas, los navegantes de las conquistas, eran unos empoderados que llegaban y se sentaban al lado del rey y le decían para dónde tenía que ir y qué tenía que hacer. No es que los convencían no, la ruta a la que queremos ir, por donde queremos ir es esta, y como que marcaban agenda a los capitanes de los barcos. Es bien medieval. Y creo que una vez que leíste el libro, cuando ves la película, que rescata un montón, más allá de la acción en sí, logra rescatar todos estos entretelones y la hace buena. Yo creo que el desafío de la tercera les va a explotar en la cara. Dicen que es medio imposible ya. Y es medio imposible porque no plantean ninguna trama que tiene que ver con los viajes estelares y todo eso. Claro, es difícil explicar el trasfondo de Duna. O sea, lograron una película de aventuras increíble. Sí. Ponen los condimentos, pero no sé si van a poder amalgamar el plato. Porque la tercera, o sea, lo que sigue, que es el segundo libro del El Mesías de Dune, es
es una guerra santa puesta contextualizada en el futuro de la misma guerra santa que hubo por retomar Jerusalén entre moros y dentro del mismo escenario de 1400, 1300, 1400 de España e Inglaterra y Francia yendo a las cruzadas. Eso no lo plantean. Y le agrega una cosa, perdón. Sí. Y le agrega un personaje que no existió en toda esa guerra santa, no existió un líder como Muad'Dib lo va a hacer en la historia. Va a ser difícil. Yo creo que la tiene muy cruda pero los dos primeros para mí son sublimes. Y nos juntamos a ver Duna. Los invitamos a ver Duna. Yo lo que rescato es que yo no sabía nada de la historia, absolutamente nada, no leí el libro, o sea, obviamente había escuchado de que esto es Jodorowsky, qué sé yo, la verdad, pero le entendí perfecto, o sea, no necesitas como una introducción, tampoco es que está hecha para dummies, y está muy bien narrada, está contada de manera tal que una persona que está por fuera de su universo la puede entender y disfrutar y está entendiendo que es algo profundo y con muchas capas, que está la acción, pero digamos, como a mí eso siempre lo valoro de una peli que está bien contada. Perdón, Ezequiel, ya me estás clavando acá la mirada. No. Igual metiste agregar cuando lo pones en el escenario de la adaptación del guion a Jodorowsky. Es un bocho. No, sí, está bien. Es un bocho. Sí. Y logró contar a modo historieta una novela que si la tenés que contar a modo... O sea, lo que logró Jodorowsky es bajarla a historieta. A dibujito. Un guión de dibujo. O sea, yo creo que lo trajeron porque fue capaz de traer un storyboard coherente con la narración moderna de una novela que tiene una profundidad de contenido que si vos te tirás, no tiene fondo. Sí. Recomiendo fervientemente Jodorowsky's Dune, el documental que reconstruye cómo Jodorowsky llega a Duna y cómo el arma, esto es genial, el arma manual de dibujos, de diseños, inventa el mundo Duna estético a lo Jodorowsky. Esa película es imposible de hacer, es una película maldita que queda archivada y es la película que le da el puntapié a Alien, a Star Wars, porque muchos artistas, diseñadores de vestuario, diseñadores de escenarios, van a nutrirse de ese libro, de esos dibujos, y ahí está el germen de la estética como... Sí, de la ciencia ficción que conocemos hoy en día. Claro, lo tecnológico retro en la década del 70, lo sucio, todo eso nace de los dibujos de... Muy buen documental. Mirá, ahí yo no hice los deberes. Porque yo tiene historietas, tiene Babylon 5, tiene varias Jodorowsky, pero no... Él fue el que... Pero te vas con una peli para ver. Dibuja. Así que... Mirá. ¿Volvemos a las montañas? Sí, yo me había ido al desierto. Acá quiero un gusano que salga para... No, es Duna fabuloso. Por primera vez hicimos un ping-pong antes del ping-pong final. Ajá. Te vamos a poner un ping-pong de cumbres. Ajá. Por ejemplo, la vista más linda desde una cumbre. Excluyendo el Everest, tratemos de... Lo voy a poner al Everest, pero por una cuestión casi sobrenatural. Es el único lugar donde se ve la Tierra curva. Wow. Bien. Y eso no tiene parangón. Les juro que no tiene parangón. Es para mandar a varios terraplanistas ahí. Sí. ¿Por qué no te vas al Everest? Es que tiene... Eso no lo podés... No, esa vista es incomparable desde ese lugar. ¿Te la acordás bien? O sea, cerrar los ojos y está ahí. La sensación... Porque además... vos tenés la montaña y a la espalda de toda tu subida tenés un 8500, que es el Lhotse. Entonces, en realidad, no ves el horizonte hasta que no salís de la altura del Lhotse. Ah, wow. Y cuando salís de la altura del Lhotse, ya necesitas llegar a la cumbre, estás a 8600. Te quedan unos pasos técnicos abajo de la cumbre sur, que es bastante parada. Entonces hay un nerviosismo, hay una demora, como que es de noche. Y si llegaste de día, ya estás angustiado porque estás llegando tarde. Entonces llegás a la cumbre sur y la cumbre sur ya te eclipsa la cumbre. El escalón Hillary y todo lo que viste. Entonces
lo cierto es que no visualizás todo el resto de la postal hasta que no llegas a la cumbre. Cuando llegas a la cumbre es una locura porque es esto, porque es curva para todos lados. El mundo es curva para todos lados. Mirás para todos lados y el horizonte es curvo. Entonces eso como no lo podés. No. Bueno, no se puede, No se puede. le gana, No, le no se gana. puede, Por no, algo no es le la gana. más alta. La más difícil, la cumbre más difícil. La próxima. Siempre es la próxima. ¿Y? Sí, porque lo argumento, digamos, Sí. porque cuando te enamoras de todo el proceso, el hacer cumbre o no hacer cumbre no es tan relevante, porque sabes que si lo haces bien y no subiste vas a volver a intentar y vas a poder volver a subir. Capaz que no en un 8000 porque son carísimas, Sí. pero el tipo de montaña que he hecho yo sistemáticamente, yo he rebotado un montón de veces y he vuelto y son pocas las que me han ido quedando que no llegué y después volví a intentar. Entonces la dificultad no viene por es como que no viene por la cumbre per se. Cuando llegaste a la cumbre ya habías sorteado un montón de dificultades antes, entonces no hay una más difícil particularmente. Es como que lo difícil es todo el proceso de llegar. Técnicamente no, capaz que, no sé, no, ninguna. ¿La primera? Uf. Que te acuerdes. Qué pregunta. No, la primera que me representó es que me representa mucho. Había subido ya un montón de montañas, o bastantes, pero la primera es un cerro que está en la estepa, se llama Cerro Carreras, muy alto, y que fue creo que la primera y la última vez en la que dije, no, es imposible. Que me senté en una mesa, lo vi en un mapa y me dije, es imposible. Mira. Y tenía un amigo de esa época que me dijo, no, sí que es posible, sí que es posible. Y vos lo veías a Diego Almillana, un chico de Bariloche, uno de los primeros cartógrafos de Bariloche, y un personaje divino. Era un personaje con el que querías sentarte a tomar mate. Después te quemaba la cabeza en un punto, ¿no? Pero, y de sentarme con él y decir, lo veía físicamente y era más imposible para él que para mí. Nos mirábamos y él caminaba y era caminante, pero lo mirabas y decías, no nos da salir de Bariloche y llegar a Carreras de un tirón. Es imposible. No, sí, es imposible. Y lo había estudiado todo. Y fue la primera y última vez que yo, gracias a él, que yo prejuzgué una montaña desde un mapa. Sí, es posible. Bueno, vamos y vemos. La clásica vamos y vemos. Y cuando subimos al Carrera los 4 días de haber salido de Bariloche con unas mochilas pesadas, caminando y estar en una cumbre imponente, fue como, sí, el Carreras, sin duda. Y un poco por Diego. ¿La hazaña más riesgosa? Y yo creo que en mi caso en particular me marca una de las montañas que no pude, pero que es un volcán en Chile que sale del mar, el Corcovado. Y no fue una hazaña, porque no hubo hazaña, digamos. Sí. Ahí salimos. Bueno, pero el intento, digamos, más riesgoso. Sí. Ahí salimos. El intento más riesgoso yo creo que fue el Corcovado. Salimos con lo opuesto. Dejamos todos una vida, pero yo dejé varias en esa. A mí en ese intento era el primer intento invernal a ese volcán. Es un volcán muy recóndito que sale del mar, que es alto y que es muy técnico, como más técnico todavía que el Puntiagudo. Solo se sube en invierno, porque en verano es una torre de volcán que se desarma toda, tipo chimenea de volcán que está toda desgranada. Sí. Y fuimos los primeros que le hacemos un intento serio en invierno, o los primeros a hacer un intento en invierno. Y cuando llegamos nos dimos cuenta que habíamos ido... O sea, clásico proyecto de Google en el que ves todo en Google y decís, bueno, listo, vamos por ahí. Pero la realidad es que la condición no estaba. Fuimos a por la cumbre y las condiciones no estaban dadas y nos la recontrajugamos. Estaba avalanchoso, ya entramos a la montaña avalanchosa, no. Nos miramos y dijimos, bueno, si nos cuidamos, qué sé yo, y nos faltó muy poco para hacer cumbre y a la vuelta nos pasó de todo.
Ahí es parte de tu charla TED. Vayan a escucharla porque está súper interesante. Es increíble que estés acá sentado. Me puedes contar todo No eso que estaría pasó. acá. Sí, no estaría acá. Sí, sí. La que está pendiente. La que está pendiente. ¿En Annapurna? El ¿Sigue Annapurna está pendiente? pendiente, sí, el Annapurna es. Hace un par de años armé un proyecto para ir con el club, pero bueno, no, se tiene que dar en otra Argentina. Tenemos que lograr que sea otra Argentina para poder ir a un 8000. Pero sí, Annapurna. ¿Tenés sí, alguna pega. planeada ahora? La próxima planificada. Sí, además de tener un montón de sueños, y decir, bueno, esta quiero, esta no quiero, o sí a todas, yo subiría a todas. Pero hay un viaje, hay una aventura. Cuando hablábamos de aventura al principio de esto, ya y enganchándonos con lo que decías vos de la realización audiovisual y de lo del guión, yo lo que en esa tarea que vos mencionaste, en esa película que es TikTok, un corto de Los Venegas, de una aventura así, los conquistadores Porque de lo sí. inútil, sí, la gesta de lo inútil, que yo yo escribo ese guión sobre unas imágenes ya filmadas, lo cual lo hace muy difícil, contar una historia sobre algo que está filmado sin querer contar una historia. Solo documentar algo se hace difícil. Y yo rescato ese material, que era un material que se había presentado en ESPN, en un programa de aventura que había en esa época, y había salido horrendo. O sea, lo había editado gente de ESPN con... ¿Viste? A ver, es difícil, pero desde lo argumental, uno de los principales sesgos del cine de montaña es el camino del héroe. No hay manera de lograr un buen material de cine de montaña que no esté salpicado por el camino del héroe. Hay ¿viste? mucho de eso, sí. Casi todo, ¿no? Sí, es sí. muy difícil. Si no es ficción que tiene alguna aventura, riesgo total, no sé, una cosa así, pero sí. Y debe Buena estar peli. también el camino del héroe metido. Sí, pero capaz que desde un lugar como menos dramático. No, pero desde lo estructural. Sí, porque se construye siempre. El protagonista siempre lo muestran en el cine de montaña como alguien que no quiere ser el héroe y termina siendo el héroe. Hay un sesgo muy grande del camino del héroe, y todo lo que que hacíamos con los Venegas, yo participaba en esa época, pero no con los contenidos. Todo lo que se hacía en la productora, que era para ESPN, era el camino del héroe. Y era narración frente a cámara del, bueno, vinimos acá, pero después empezamos a dar cuenta que sí que nos daba y que era mucho más difícil de lo que pensaba. Toda una construcción que no es real. Entonces, cuando yo rescato ese material, justamente le planteo al dueño de la productora, a Damián, le digo, che, ¿cómo hacemos para cambiar la línea narrativa de la productora? No, bueno, y metámonos en festivales, pero no funciona. Hagamos un corto, bueno, y le insistí, finalmente me pone a un editor, me da un editor. En esa época no teníamos editor, contratamos a un editor un mes y me dice, le digo, elegí el material que vos quieras que ya haya sido de ESPN y vemos si le podemos dar una nueva mirada. Y ahí sale TikTok, Mira. que básicamente lo único que pretende es con esto de la gesta de lo inútil, es hacer una carta de presentación del montañismo de siempre, que no tiene que haber tiene que haber héroes, no tiene que haber un porqué, no tiene que haber, simplemente lo mismo que hacían en esa época, a principios de los años 20, es darle al resto del mundo o al resto de la gente que le interese, porque capaz que hay un montón de gente que no le interesa, una herramienta audiovisual para ver lo que hay un poquito más allá. Nada más, sin pretensiones, sin ser seres de otro planeta, sin heroísmo, sin mochilas de 80 kilos. Después vos llevas la mochila pesada y para vos es heroico, pero esa no es la parte importante de la narración. Y lo que tratamos de lograr, yo lo que traté de lograr a partir de ahí, me quedé en la productora como a cargo de la línea narrativa, de los contenidos. De qué tipo de contenido y desde dónde.
Y la verdad que tuvo unos buenos años la productora. Pero bueno, también las plataformas no les gusta comprar material que no va con el pochoclo. No, hay mucho. Y de hecho, las grandes plataformas, Netflix o Amazon, tienen varias documentales de montañismo y del Everest o de el Meru, por ejemplo. Y bueno, están esas cositas, esos elementos que vos decís, que son más comerciales o de plataforma. A mí igual yo disfruto de verlos, digamos, ¿no? Pero bueno, está bueno cada tanto encontrarse con contar la historia desde otro lugar. Y vos ves Pero bueno. los descollantes, porque llegan los Sí, descollantes, sí. llega un Jimmy Chin, llega, viste, no llegan todos los productores audiovisuales y sin embargo vos ves casi todo el material que se produce, que está en YouTube, y todo es el camino del héroe. Lamentablemente todo es el camino del héroe, incluso en el buen material, porque vos me decías, bueno, ¿y vos qué ves? La otra vuelta me preguntaste qué ves. Se puso muy en boga Jimmy Chin con Free Solo, ¿no? Sí. Es horrible la peli. Es horrible, o sea. A mí me gusta porque me pone muy nerviosa. Me pone muy nerviosa ver la peli. Logra lo que quiera. Sí. Vos lo conoces a Jimmy Chin y te das cuenta que es antipochoclo. Salió a vender eso para poder financiar su productora que se moría durante 20 años más. Y le fue muy bien. Le fue muy bien y estuvo muy bien, digamos, pero el trasfondo es que eso no es lo que hace Jimmy Chin. Ni Meru, que también es de él. Sí, se nota. Y, con ese tinte, digo. Sí, tiene su pochoclo, trata de meterle. Es un caradura. Yo lo conocía acá. Es un caradura, es un tipo piola, Jimmy Chin. Okay. Pero lo único que ha hecho, se ha dado cuenta que ahí está en la maquinita de imprimir y va por ahí para él irse de expedición. Lo podemos naturalizar o no, pero la pena es que no haya el otro cine, que no lo encontrás en el cine de montaña, no encontrás el otro contenido. El contenido que es, o sí lo encontrás, pero siempre tenés que ir buscando en la trama secundaria. Siempre tenés la peli de festival. Sí, y en las mismas pelis estas, buscar una trama o algo cultural o algo. Ay, digamos, el documental de las cholitas fue fabuloso. Sí. Pero no dejó de irse al pochoclo al final. Y vos decís, si ellas no querían ir a... ¿viste? Querían ir a Aconcagua, pero nadie dijo que querían ir al Everest. Es difícil. A ver, yo creo que el cine de montaña tiene un sesgo muy, muy, muy grande. Creo que ahí lo rompió un poco. Ustedes la entrevistaron a Bianca a Bianca Fidani con La Sociedad de la Nieve. Creo que Bayona, no viniendo de la montaña y siendo un muñeco en la montaña, porque lo era, porque es un director que está a otro nivel, pero también es un paquete. Sí, no, de montaña no tiene nada. No, y se fue a 3.600 metros, parecía un Teletubby. Pero logró darle una mirada a esa historia y a esa hazaña, rescatar cosas que sin lugar a dudas no se habían rescatado de una historia que se había contado 1000 veces. Sí, coincido y que en esa peli la montaña es un personaje, es un protagonista importante, no es solo el escenario. Sí, es el antagonista. Sí, es el antagonista. Sí. Cosa que vos ves Meru y en Meru, si bien la montaña, porque conquistarla es el objetivo, nunca la montaña es el antagonista. La montaña no los echa. Hay toda una trama de ellos. Sí. Medio de novela, de telenovela venezolana de los 80, que nada tiene que ver con Meru. Sí. Y así, no sé, Alex Honnold, digamos, con Free Solo. Sí. También, incluso hay una película que yo se las recomiendo que se llama... hablando de sacar cosas de la caja para acordarse. La Dawn Wall, que es la pared de la... No sé si la vieron. Me las confundo porque salieron varias en Salieron esa época. juntas. Es la de que está en el parque, hoy no me sale. Sí, es en Yosemite. Salió un par de años antes de Free Solo y es de un escalador que venía arrastrando una historia personal mucho más densa que la de Alex Honnold y también con un objetivo y con un compromiso
como mucho más personal que Free Solo. Free Solo es como, bueno, dale, le voy a demostrar al mundo que se puede hacer. Bueno, listo, es una búsqueda interna, pero no hay otro que él. Sí. Y en la historia esta ahora se me fue el nombre del escalador, de Dawnwall, tiene subtramas que son muy apetecibles. Lástima que quedan ahí, como que te la cuentan a Ankara, ¿viste? Se fue a escalar a Chechenia y justo le pasó, ¿viste? Le matan a un compañero, se escapa y vos decís, uy, sí, que me cuente un poco más de eso. No, sí, cambia. Pero hay un poquito de esa búsqueda, pero no se la encuentra fácilmente. No. Hablando de montañas antagonistas, Álvaro eligió Touching the Void. Para mí es una docuficción. Lo es. Sí, lo es. Del 2003. Y tortuosa de ver. Tortuosa. Una peli de terror, parece. Sí, totalmente. Bueno, o sea, bien, digamos, ¿no? No estoy diciendo que... Pero son esas pelis que te duele. Que son sí, las vivís con él. Sí. ¿No la habían visto ustedes antes? No. Yo sí, yo la había visto. Yo no sabía ni que existía. ¿Y el libro lo habías podido leer? No, es más, no, ni cerca del libro. Pero es una peli dura, porque es la historia de Joe Simpson y Simon Yates, que quieren escalar por primera vez el Ciula Grande, que es parte de la cordillera peruana. Montaña dificilísima, ¿no? Sí. Y Recién se repite esa pared el año pasado. Wow. O sea, imagínense, de lo que habían hecho ellos en su gesta. O el documental es de 2003, pero no me acuerdo la... 84. 84, 86. No tengo así. Sí, eran dos avanzados. Sí. Dos avanzados. Y bueno, un poco como hablábamos de Everest, ¿no? Del 2015, es una película donde la cumbre es la mitad de la peli. Claro. Y la bajada... Nadie piensa en el descenso, viejo. Está en el problema. We knew a number of expeditions had failed on it, so we knew it was hard. At some point, you're going to have to rely wholly on your partner. I didn't really know what I was letting myself in for. We just lost control. I just felt it was best to get as far away as possible. I was just convinced he was dead. As soon as I saw it, I knew it had been cut. Sí, y la trama de... Ahí sí es una que no hay un camino del héroe. No hay una construcción del personaje. Incluso en Everest hay una construcción muy lavada del personaje, sabiendo que lo interesante es la serie de eventos. Te vos los primeros personajes que con los que te interrelacionás en Everest son los guías, los dueños de las empresas, las pugnas internas. Esa trama eso es interesante también de esa peli de Everest, de Intostiner. El rol de los guías, el rol de los clientes, te pone un montón y después te lo pone el personaje una vez que se destraba la historia y pasa todo lo que pasa, te pone a un superviviente como el personaje único. Bueno, hay una ruptura en Everest, hay una ruptura de la estructura del guión que está piola. En Tocando el Vacío, en Touching the Void, Touching the Void, da vuelta al panqueque. O sea, venís por una peli divina, hasta romántica de la escalada. Es fácil. Y te van contando con una mística y una naturalidad en la que no te esperás todo lo que viene después. ¿Y qué pasa después? ¿Lo spoileamos? ¿No? Spoileemos. Es una de las grandes historias de Se puede spoilear, porque... Hay, además de la nuestra en el Corcovado, hay 4 o 5 historias. No, tu historia, igual en serio, vayan a escucharlo, porque no nos va a dar el tiempo ahora que me cuentes todo eso, pero... No, pero es una de las grandes historias de supervivencia. Hay otras, ¿eh? Es muy lindo, digamos, es muy evocativo cuando en un sillón podés vivir las proezas de supervivencia de otros. Es mi deporte favorito.
Para los gordos cine es la única manera de llegar al Everest. Bueno, lo que le pasa a estos protagonistas, y que además en mi generación tuvo un impacto muy grande desde lo ideológico, es que ellos logran una proeza de escalada a un nivel único, porque es lo que les decía, recién se repite hace un par de años esa pared. Y lo logran con una naturalidad y una capacidad fuera de lo normal. Unos desconocidos en el ambiente de montaña, buenos escaladores y todo, pero desconocidos de la época. No eran un Bonatti, no eran un Messner, eran escaladores jóvenes con mucha garra. Y bajando de la cumbre, llegan bien a la cumbre. Lo técnico lo resuelven todo, la planificación estaba bien. Bajando de la cumbre, en un episodio anecdótico, uno se rompe una gamba. Y ahí empieza toda una peripecia, los dos, un periplo de supervivencia de los dos, que el que conoce un poco los rudimentos técnicos de la montaña y la gravedad de la situación, te das cuenta que lo que hizo el compañero es de un heroísmo genuino. Sí, El compañero se la juega toda por él. Sí. Y llegan a una situación que se come bastante de la peli. Es bastante autoexplicativa, pero se come una buena parte del inicio del dramatismo, porque hasta ahí, cuando lo empiezan a bajar, toda está relatada en primera persona, la relatan ellos y tienen una ficción que va acompañando. Sí, recreando. O sea, sabés que lo sobreviven, pero es básicamente eso, que combo. Lo tiene que ir bajando el compañero que estaba más arriba, el que se quiera, lo tiene que ir bajando con una soga sosteniendo todo su peso. Sí, y en unas condiciones de nieve y de clima que no son favorables, de noche. A mí me hizo acordar esa parte que viene ahora a cómo empieza... Límite Vertical, ¿no es? La de... Sí, es que tiene... Es que la sacan de ahí. Pero que debe ser de ahí. La sacan de ahí. Que ese fue el debate. La primera escena donde el padre se corta la cuerda para pero ahí le meten el pochoclo del héroe, que no es un héroe. O sea, esa es, salvo a mis hijos dentro de... Pero yo me acordé al instante y dije, pero hacé lo que hace el papá de Chris O'Donnell. Pero porque nos marcó. Antes del libro de Tocando el Vacío, por eso a toda la comunidad de montaña del mundo se dio el debate, todos nos dimos el debate de vos qué harías. Wow. ¿Le cortás la cuerda o no le cortás la cuerda? Porque antes tu compañero, la cuerda es un cordón umbilical con tu compañero, digamos, estaba construida una relación íntima entre compañeros de cordada. Y ahí todos los que ya hacíamos montaña y sabíamos lo que significaba estar encordado con alguien y que la vida del otro dependa de que vos no sueltes esa cuerda, metafóricamente. De repente te cuentan la historia de que un tipo le corta la cuerda al otro. Pero es que no sabía si estaba vivo o no lo podía ver, no lo podía escuchar. Eso es lo maravilloso de la historia, digamos, que la mayoría de la comunidad de montaña del mundo lo ajusticia a Simon, al compañero, y el que lo sale a defender es Joe Simpson. El que lo defiende a capa y espada desde el momento en el que se sabe la historia. No desde que la escribe. De hecho, yo creo que Joe Simpson necesita escribir la historia, que termina además siendo un gran escritor. Escribe la historia, yo creo que para darle, soy yo el que estaba tamborileando los dedos, para darle justificarlo, para redimirlo. Redimir a su compañero, que eventualmente no le quedó otra que cortar la cuerda, pero por mera supervivencia propia. Y después está todo el camino de Joe Simpson de no... Es una chifladura. O sea, el chabón se cae dentro de una grieta. Quebrado. Congelado. Sí. Y ya, como decís, bueno, ya está. Yo le conversaba con alguien, yo cierro los ojitos, trato de ponerme cómoda y chau. Hay un momento desesperante que él le grita al hielo, ¿no? Lo único que tiene para hacer es gritarle a la oscuridad, a la nada, rebota su voz en la grieta. Pero además no puede ir para arriba, o sea, como que... Tira la soga, porque también es interesante, él piensa que su compañero está muerto, que en realidad cayeron los dos. Y él empieza a tirar la soga y cuando tira la soga se encuentra con que estaba cortada. Sí. Y dice, no,
cagué, ya está. Estoy solo. Estoy solo. Estoy solo. Pero eso también le da la valentía de, bueno, ahora tengo que Sí, salir. no puedo depender de nadie acá, tengo que salir de acá solo. Dios mío. No, lo maravilloso me parece que desde lo narrativo en la peli en sí, que en el libro no está tan bien plasmado, es que es lo mágico del audiovisual, ¿no? Que te meten una canción y te meten un ritmo y te meten un volumen. El realizador logra meterse en la cabeza de la audiencia, cosa que en el libro, yo toda mi vida preferí un libro, ¿no? Pero hay cosas que el libro no es muy difícil que logre con tu imaginación darle un sello propio del autor de algo que te retrotrae al protagonista. Siempre es omnisciente el escritor. Es muy difícil que el escritor, a no ser que sea autobiográfico o una narración propia, es muy difícil que la omnisciencia no esté, que no se mire al protagonista desde afuera. Sí. Aunque el protagonista aunque la historia sea en primera persona, hay un nivel de omnisciencia en la literatura siempre. Y en ese caso en particular de Joe Simpson, es mágico como el realizador mete la canción de Pub cuando él se está arrastrando en el medio del que no glaciar. podía parar de escuchar esa canción. Y te la mete a vos. A vos, espectador. Te logra meterte esa... ¿viste? Que después 127 horas yo creo que también, no sé si la vieron. Sí. Obviamente me hizo acordar, sobre todo en el momento que está dentro de la grieta, que sí, cómo va a salir de ahí. Y bueno, me acordé mucho de esa peli. Y no les llegó, no les tocó, no les dolió cuando él se corta el tendón. No, por favor, ¿No les dolió? Imposible de volver a ver. Hay algo en el laburo esa sonoro de esa escena que hace que uno... Que te duela Porque cuando él toca el nervio, a vos te duele. Aparentemente el laburo sonoro hace que se escuche como lo escucharía el que se corta, ¿no? Desde afuera, ¿no? Hay algo, hay un eco interno que es durísimo. ¿Cómo haces eso narrativamente con escrito? No. Si no te meten un trabajo muy, muy, muy bueno desde el audiovisual, no lográs interpretar Totalmente. con esa... Y ambas películas lo logran, para mí es fabuloso. Me hizo acordar, sí, esa. Y Tocando el vacío, bueno, para mí es una gran... No, y que más después de eso todavía le quedan kilómetros, no sé cuánto, creo que son kilómetros, ¿no? De un glaciar, que también, pensando en la hazaña de ustedes del Everest, que ahí con Ezequiel decíamos, a mí, ¿qué te daría más miedo? ¿Viste? Los dos más silla que otra cosa, ¿no? Pero yo decía, no, a mí más que los últimos pasos, que te falta el aire, o sea, estás necesitando oxígeno porque la vida no es posible, más allá de los 8.000 metros, ¿no? Estás viviendo con los minutos contados. Según lo que dice todo el mundo, a mí esas escaleritas que se mueven en el glaciar, ay, por favor, chicos, con los crampones ahí, pero te vas a caer. Eso es lo que más miedo me da de todas las escenas que vi del Everest reales y ficticias. Es como lo bueno es que los glaciares, caminar arriba de esos glaciares. Bueno es que estas montañas son tan grandes y necesitas tanto tiempo para subirlas que a todo te acostumbras. A todo te acostumbras. O sea, no es que te acostumbras, pero lo tomás como parte de... La primera vez que cruzas una escalera es como, esto no me aguanta. No. Que se ve que se mueven un montón. Y después pasás como si... después pasás como si fuera la Avenida Santa Fe. Va, otra más. Y siempre me acuerdo de esa escena de la peli Everest, donde está pasando el empresario que no me acuerdo cómo se llama, que pierde la nariz. Que es como en un momento que se queja, ¿no? Porque es que está todo mal puesto. En la película, no sé si el libro lo cuenta así o no. Pero bueno, no, Touching the Boy, si quieren pasarla un poco mal, pero pasarla bien, véanla. O sea, no sé cómo explicar la sensación. Porque películas que vos ya sabes que la vas a pasar. Yo miro Apolo 13, yo creo que la otra vez la conté lo mismo, ¿no? Me repito, ¿viste? Es muy terrible esto. No saco recuerdos, pero me repito. Y yo tengo la sensación de que esta vez no vuelven, ¿viste? Como que te genera esa sensación. Lo mismo que Free Solo, más allá de lo que estabas diciendo, del tipo de cuento que cuenta, además de resaltar al individuo y no todo el equipo, porque todas esas cosas se hacen con un equipo, así como vos rescatás a los Venegas, que fueron quienes fueron guías en la expedición del Everest.
a mí me da nervio, o sea, como que digo, y esta vez por ahí se cae el pibe, ¿viste? Bueno, nada, quiero transmitir esa sensación, que le puedes pasar mal mirando una peli, pero pasarla bien. Sí, yo creo que es una... que tiene dos audiencias. La audiencia, que eso creo que es muy bueno de lo que lograron con Tocando el Vacío. Logran una trama de suspenso en montaña, sin malos ni buenos, y te tienen suspenso durante la hora y media. Sí. Como vos decías, amén de que vos sabés que sobrevivió. Sí, O sea, por eso digo, no hace falta spoilearla, porque... El viaje es más importante que el final. Claro, Sí. ahí el proceso es un guión, y después está el guión y la subtrama del montañista, que sí se pone en ese lugar y que sí puede mirarla desde el ojo crítico, y no va a encontrar una gran crítica porque todo el tiempo el guión está plasmado también para nosotros, para los que hacemos montaña, y todo el tiempo es genuino. No es fácil ser genuino y no caer en clichés de esto, de límite vertical, o de saltar la grieta, ¿viste? Como si el salto de la grieta fuera... Colgarse con 2 piquetas. Y quedarte, Como claro, Tom Cruise. como si eso fuera parte de la trama real de la montaña. No lo es. Pero nos digamos. gusta verlo igual. Sí, a los que estamos en el sillón yo nos las gusta veo verlo todas. igual. No, es que creo que no hay que plantear antagonismos en el cine, digamos. Hay que ver lo que tenés ganas de ver, y si te llama... O sea, ¿cuántos libros ustedes dejaron de leer en su vida? Empezaron y llegaron a la mitad. Y no, bueno, el cine tiene que permitirse eso también. Uno Totalmente. puede permitirse ver algo y decir esto es malo y lo veo hasta el final, o esto es malo. Y es lo bueno. Pongo stop y digo, bueno, la veo. Eso está bueno ahora. I thought, this is it. This is as far as this game goes. Vamos bajando la montaña. Dale. El Marajá de San Telmo siempre termina con un ping-pong para conocer otros gustos cinéfilos del invitado. No en este caso. Igual que hablamos un montón de cine. Hablamos mucho. Felicia. Bueno, está buenísimo. Pero nos gustaría conocer una sala de cine que vos tengas en el recuerdo, que sea importante para vos. Yo tengo el episodio 2 de Star Wars, o sea, sería el... ¿La Guerra de los Clones? No, el Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca en el Arrayanes, cuando recién abría. Mirá vos. Yo vi el Imperio Contraataca acá en Bariloche en el 84, salió 82. Sí. 82. La vi de estreno. O sea que tengo esa memoria. Wow. Pero después el Malma. Hay un montón de... Yo creo que los cines de Buenos Aires todavía tienen esa parte. No, hay varios cines que son No salas, no multisalas. multisalas, Claro. que son todos iguales, todos los asientos, que todavía tenés butaca, que todavía tenés el almohadoncito. Que son teatros. Sí, exacto, ahí me interpretaste. Son más teatros que salas. Sí, pero creo que si algo me evoca es el Arrayanes del 82, habrá sido. ¿Una comedia? No hablamos de comedia. Una comedia, diría que... creo que cualquiera de las de David Niven me animaría a ver si... Peter Sellers, La fiesta inolvidable. Uf, bien. Iría por ahí, no sé, ¿cómo se llamaba la de los... que después la reversionó Tom Hanks, pero que la primera es de Peter Sellers y David Niven de... Lady Killers. Sí, los Lady Killers. Sí. Ese cine de comedia, Bien. esa comedia de los 60, medio... Tengo... O sea, si hay todo, no todos los días, pero
hoy y un montón de días de mi vida lo evoco a Peter Sellers en La Pantera Rosa, cuando sale en bata del hotel con el vasito de leche y se asoma a la escalera y tira el chorro de leche para abajo. Esa, no me digan que no son... Es comedia esa que comedia funciona. es pura. Funciona. Es pura, Me ¿no? encanta. No tiene es un humor que abarca a todo el mundo. Sí, funciona a muchos niveles, diría Homero Simpson. ¿Alguna peli que te dé miedo? No necesariamente terror, pero puede ser de terror también. Si no le da miedo subir Mira, el Everest, ¿qué no, le va a dar sí, miedo? sí. No le da miedo nada. ¿no? Es que... O que sientas esa sensación de pánico, terror. No. Lo que pasa es que creo que no son pelis, son bocadillos de pelis, ¿no? Te construyen toda una trama en la que en algún momento sabes que te la van a... Jump scare. Sí, y ese es el cine que hay ahora, digamos, pero creo que cine de terror en su momento me acuerdo que no es que era chico, pero Poltergeist me llegó, me acuerdo que fue como wow, y ahí la vi, no sé, a los 13, 14 años y fue como pero porque había algo ahí con la muerte y con los fantasmas que creo que está en todo, digamos. Pero no, si bien veo cine de terror, no me... Alien, ponele, tiene escenas que son... Sí. Maravilloso. Pero desde un suspenso terrorífico, Sí. no es que te asusta, pero te empezás La a atmósfera. entrar. Sí, empezás a entrar en la atmósfera, empezás a sentir que a Ripley le va a tocar. Una película que te emocione, que te haga llorar. Mira, yo no soy de conmoverme por la construcción cinematográfica. Las que me han emocionado en su momento, pero no desde el lagrimeo calculado de la serie de Efectista. ventas efectista, no. Pero sí, cada vez que veo algo de Miyazaki me llega muy profundo desde esa parte emocional. Hay un romanticismo y una pureza, una descripción de la pureza en un trasfondo aventurero, porque en general son aventuras Son las de optimistas. Miyazaki. Total. También. Son Sí, siempre es optimista, siempre me encanta que mira el bien y el mal con los mismos ojos. Entonces nunca nadie es muy bueno ni nunca nadie es muy malo. Entonces siempre me evoca una emoción, me genera mucha emoción. Agus, descubrimos A ver. al dueño de un videoclub Sí. que por alguna cuestión de la vida subió al Everest. Un fanático de ciencia ficción Sí. que cargó 3 libros que no leyó. Un realizador audiovisual. Un gran guionista. Un gran guionista. Gran, no sé si gran, pero sí. Bueno. Pero hay considero. un ojo guionista. Sí. Y en el próximo episodio que tengamos con él vamos a hablar de, no sé, ya de la carpintería. Hay un montón, supongo que hay un montón. De la poda en altura. Que, de eso se ojo. trata, ¿no? Todo esto, ¿no? Sí, totalmente. De compartir una charla con otros. Sí, ¿no? sí, total. Nos encanta que enganches el espíritu del Marajá. Esperemos que mucha gente quiera escuchar tu historia, tu charla, Bueno, porque claro. hay pelis tuyas, hay videos, está tu charla TED, pero creo que acá abarcamos otros temas que... Sí, ¿No? yo me sentí re cómodo. Que salgan del sillón, caminen un poquito a la cima más cercana que les dé el cuerpo. No, y que busquen. Yo creo que algo que nos está pasando es que ya no buscamos, aceptamos lo que nos viene. Y no hay una búsqueda, que busquen pelis, que busquen objetivos, que busquen... Ay, no la encontré. ¿Y buscá? Sí. No encontré la esto. peli que me dijiste. Pero movete un poco, buscá, preguntale a Sí, alguien. ¿qué pensás? ¿Te la Sí, tengo que sí. traer? Sí, sí. Te envío el link, ¿viste? ¿Viste? Hay una parte que es un poco el espíritu también de aventura, ¿no? Que tiene que haber una búsqueda subyacente y que cuando todo te viene predigerido y todo te viene en los mismos, incluso el cine, en los mismos formatos, en un punto... Está bien, te puede gustar un estilo, te pueden gustar las comedias románticas y está todo bien. Yo no tengo... Las puedo ver, digamos, puedo ver alguna vez en un hotel a WhatsApp y me agarro en algún viaje. Sí, ahí me pescás capaz que con una comedia romántica. Como que estoy vulnerable. No digo que no te guste un estilo u otro, pero cuando es todo igual.
cuando todas las comedias románticas son exactamente iguales y están construidas bajo el mismo guión, el mismo patrón, ¿en algún momento no te da ganas de buscar otra cosa? Sí, tomo esto como de la aventura de la montaña, que yo todo el tiempo pienso en la incomodidad. Digo, qué incómodo estar ahí, Qué pasando frío. frío, qué frío, estar todo doblado mientras dormís, viste, como que ni dormí, me imagino, no sé. Entonces, incomodarnos un poco cuando vemos pelis también. Ver algo que no te quede cómodo, que te esté disgustando en algún punto, que en algun punto estés así como, no, ¿por qué estoy viendo? Y terminar de ver la sepas lo vez. que vas a ver. Que no sepas lo que vas a ver. Animarse al vacío. Sí, sí, Y porque eso, si no eso es- también es si- parte de la aventura, no física, pero mental. Incomodarnos un poquito. A mí, en ese sentido, me gusta un poco para ahora. ¿No? Todavía no vi El Eternauta. Estoy esperando a mi amigo Alfredo Ah. que lo lea. Pero ahora no, viste, vemos un montón venimos siguiendo Star Wars. Hay cosas que las terminamos, que no. Andor es incómoda. Ujú. Andor no es universo Star Wars y es 100% universo Star Wars. Porque es toda una trama atrás de la historia real, de la historia pochoclera. Y no sabes lo que va a pasar, pero no sabes el cómo. Y ellos te ponen incómodamente en el cómo. En los personajes, en los debates, en las crisis de los personajes. Tiene un ritmo muy lejano al de Star Wars. Sí, sí. Es Cine político, de espías, de conversaciones. pero no es espía, no es espía de 007, digamos, no es James Bond. Es espía real, más. Sí, y con sus contradicciones. O sea, hay mucho más de contradicciones que de certezas. Entonces vos ves Andor y hay un montón de gente de Star Wars que, bueno, claro, no te interesa porque vos sabés qué querés ir a ver. ¿Querés los sables láser? ¿Querés los blasters? ¿Querés que un Jedi levante a...? Bueno, incomodate y ve Andor. Terminala, sí, está buenísima. Bueno, de eso yo creo que estamos un poco sesgados últimamente con todo. Cuando te viene predigerido, vos ya sabes lo que vas a comer. Es la comida chatarra, digamos. No sabes, te gusta McDonald's, te gusta sabor Coca, si no te gusta, o te gusta Pepsi. Sabes lo que no querés, pero del espectro de lo que querés te quedas con muy poquito. Sí. Y me parece que el cine más que nada es una búsqueda. La literatura es muy fácil porque voy a un autor y cuando me gustó voy al mismo y hasta que me lo como todo. El cine no, el cine, ¿cuántas películas tiene? No hay, ¿viste? No es infinito el universo narrativo. Entonces tenés que cambiar de actores, tenés que cambiar de directores, tenés que cambiar de idioma. De productores, de idioma, el cine iraní. Sí. Hay todo, el cine coreano. Hay un universo que está tan lejos de nuestra manera de entender el mundo que cuando te encontrás con eso, sin lugar a duda te incomoda. Buscar. Los invitamos a incomodarse. Alvar, muchas gracias por venir al Marajá. Bueno, gracias a ustedes. No, Mil muchas gracias gracias, por el rato. Gracias a Víctor, gracias a Javi, que está en alguna Gracias. cumbre por ahí. A ustedes que están del otro lado, que no los vemos, pero pongan un like, dennos una mano para poder seguir contando estas historias, estas vidas de película. Vos tenés una vida de película, y faltan varios Te capítulos. faltan. Gracias y Nos escuchamos la próxima. nos escuchamos la próxima. Mira.